Este video, que hemos titulado Exterminio y Resurrección, trata de los episodios ocurridos durante el primer siglo de la invasión y ocupación europea del territorio americano. Es una primera introducción al tema que completaremos en algunos videos que presentaremos a continuación. Antes de la aparición de los europeos, América era un lugar densamente poblado que albergaba muchos millones de habitantes. La disminución de la población como consecuencia de su llegada fue brutal e intensa. Densas comarcas quedaron despobladas en unos pocos años, pueblos enteros fueron eliminados para facilitar el control del territorio, cientos de miles de personas apresadas y transportadas a las zonas de plantaciones y minas para dedicarlas al trabajo forzado. A todo ello se agregó la aparición de enfermedades desconocidas en América. Algunas que asumían carácter benigno en Europa, como el sarampión, la varicela o la gripe, se transformaban en letales. Las dolencias graves, como la viruela, hicieron estragos, muriendo hasta 80% de la población. Algunas patologías ambientales, como la malaria, se establecieron en las tierras húmedas tropicales, provocando la desaparición de comunidades enteras. En gran parte del continente, las epidemias precedieron al conquistador y prepararon el terreno para facilitar la operación de conquista. A estas mortandades hay que agregar las provocadas por la desarticulación económica y productiva y las relocalizaciones de naciones enteras a territorios inapropiados. Debido a este panorama desolador y a la inexistencia de registros adecuados, resulta muy difícil establecer contabilidades retrospectivas precisas de las sociedades originales del continente. Algunos autores prefieren imaginar poblaciones muy poco numerosas, mientras que otros sostienen que el territorio estaba densamente poblado. Pensamos que este no es un tema meramente académico. Al inclinarnos por un escenario u otro, estamos de alguna manera valorando la capacidad productiva y organizativa de los pueblos. Considerando su inmensa productividad potencial, si aceptamos bajas densidades, estaríamos postulando que eran sociedades de baja eficiencia, incapaces de obtener el máximo de recursos de los ambientes en donde vivían. Si por el contrario pensamos que estaban compuestas por poblaciones numerosas, estaremos reconociendo implícitamente su capacidad productiva y de adaptación al medio. La población y los sistemas productivos están estrechamente relacionados y por lo tanto las afirmaciones sobre la población deben estar coherentemente relacionadas con los sistemas productivos. Resulta difícil calcular la población original del continente con los escasos datos existentes, que además son frecuentemente contradictorios. Hay quienes sostienen que habían 10 millones de habitantes. Otros los aumentan a 50 o 100 millones. No existieron formas comparables de registrar cuantitativamente la población antes o después de la invasión. Por esa razón, para evaluar dichas cantidades, es necesario utilizar métodos indirectos. Uno de los tantos problemas que se presentan es el rápido descenso demográfico sufrido como consecuencia de las enfermedades, la represión, el maltrato, el hambre, los suicidios
y sobre todo por la captura, esclavización y transporte forzado a plantaciones y minas. Bora y Cook, en 1969, calcularon que en las tierras costeras mexicanas, durante los primeros 50 años de la conquista, la tasa de despoblación fue de 48-1. Esta tasa quiere decir que en 50 años la población descendió 48 veces. Donde había 48.000 habitantes, pasó a haber tan solo 1.000. En la isla Cozumel, Edwards, en 1957, estimó que la tasa de despoblación fue de 28-1 en el periodo que va de 1518 a 1587. En el caso de Haití se mencionan tasas aún mayores, del orden de 400-1 o más. De los 2 o 3 millones de habitantes nativos que había en Haití en 1492, quedaban tan solo 250 en 1540. Estos son datos de Cook y Bora de 1971 a 74. En Jamaica se dio una situación igualmente dramática. La población aborigen, que era de unos 300.000 habitantes, desapareció prácticamente totalmente en menos de 50 años. La drástica disminución de la población de Panamá fue descrita por Carl Sauer y la de El Salvador y Yucatán por Eric Thompson en el 70 y Dougherty en el 69. En el caso de Nicaragua se evaluó su población original en aproximadamente 1 millón de habitantes. Estimaciones de David Raddle en 1992. El obispo Antonio de Zayas estimaba que en 1578 solo quedaban 8.000 habitantes nativos en Nicaragua. Por su parte, Bartolomé de las Casas afirmaba que en los primeros 14 años de dominio español, 500.000 personas fueron sacadas por la fuerza de Nicaragua para ser vendidas como esclavos en otras partes del Imperio Español. Oviedo da una cifra análoga, 400.000, para esta misma zona en ese mismo periodo. También con relación a Nicaragua, en una carta a la corona española, Herrera expresaba que de la población aborigen original de 600.000 personas, no quedaban vivos más de 30.000 en 1544. Durante el periodo del 1527 a 1536 se realizaron 1.280 viajes transportando 448.000 esclavos. En el momento de mayor tráfico, en 1535, hubo 210 viajes registrados y una exportación, entre comillas, de 73.500 esclavos. Al año siguiente, en 1536, el número disminuyó a la mitad, seguramente por la rápida despoblación del país. En este video estamos presentando solamente los datos con relación al efecto de la colonización, de la conquista española, la conquista y colonización española en el Caribe, en las islas del Caribe y en América Central y México. La conquista y colonización portuguesa tuvo efectos similares que los iremos desarrollando en nuevos videos. El tema de la destrucción demográfica de las Américas, el tema del genocidio, es un tema central de la historia no solo de América, sino del mundo. No podemos obviarlo y hacernos los distraídos. Esta es principalmente la razón por la cual estoy hablando de esto en este video, en vez de dedicarme a otros temas. Creo que es muy importante que haya conciencia de qué fue lo que pasó en los orígenes de las sociedades criollas de América. Por supuesto, como se podrá imaginar, con esta presentación
no se termina el tema. Después de este primer siglo de exterminio, continuaron las agresiones, los ataques y las invasiones de los territorios indígenas. Sin embargo, 500 años después, se está presenciando algo que podríamos llamar una resurrección. Y por lo tanto, a estos videos los he titulado Exterminio y Resurrección.